Hola, iniciamos la grabación aquí de la clase de hoy, semana 13, sesión 13, con este temaza, presupuesto de capital. Hola, estimados alumnos, buen día. Por ahí estamos con Ágreda, ¿qué tal? Buena, Alison. Saludos cordiales. También estamos con Gerson Edu Cabanillas. También estamos con Steven Abel Rojas Gutiérrez. ¿Qué tal, Rojas? Y está ahí bien madrugador Taja, Eren Kapkur. Qué bien, qué gusto estar comenzando el día de hoy ya con esta semana 13. Semana 13. Antes de iniciar, por acá puse antes que me olvide, un punto que está anotado aquí en el chat. Dice, próxima semana deben exponer sus trabajos finales. Eso quiere decir que también me deben enviar. Se me deben enviar el trabajo final y también tener listo para su PTT para exponer por cada grupo. Y le estamos avisando con toda anticipación, estamos a largos 8 días para la otra semana, de modo que tiene todo el tiempo como para pensar, meditar y luego, digamos, prepararse para esa situación, ¿no? Todo eso, todo eso que le estoy diciendo está en el marco del sílabo, no es y ustedes saben, ¿no? Ustedes saben porque con los otros docentes es posible que ya incluso ya estén exponiendo, ¿no? Bien, correcto. Si hubiera un comentario al respecto en cualquier momento, me solicitan, hablamos, coordinamos y con todo gusto. Bien, regresamos ahí. También llegó alguien llegó ahí, Trejo, ¿no? Alexander Jonathan Trejo, ya lo tenemos por ahí. Bien, el día de hoy tenemos este tema de presupuesto de capital. Primero comencemos con esta palabrita. Bueno, ya hemos en otro momento hablado del presupuesto, ¿no? Que es un documento previo que supone que se darán así determinados eventos, ¿no? En las ventas, en las inversiones, en las deudas, en, en los costos, en los gastos. Uno supone, ¿no? Y hemos visto varios presupuestos y ahora nos toca este de capital. El término capital debe sugerirnos ya varias cosas, ¿no? Porque a veces escuchamos, por ejemplo, al microempresario decir, no tengo capital, me falta capital, necesito capital, debo completar mi capital. E igual así, varias cosas que se presentan al respecto. Otros posiblemente dirán, tengo un muy buen capital. Otros dirán, mi capital me respalda. Otros dirán, he invertido de la mejor manera y tengo el capital suficiente y competente. Ustedes verán pues que hay varias aristas de ver este capital. Y de verdad vamos a ver, mire, cómo a este capital lo relacionan con lo que uno tiene. Por ejemplo, si ustedes y su familia tienen una vivienda, y tienen un terreno, una vivienda, y tienen sus muebles, artefactos, sus cosas. ¿Qué cosa es eso? Es capital. Si otros no lo tenemos por alguna razón, ¿no? Entonces nos falta capital y debemos buscar la forma de tener ese capital. Y así, por ejemplo, en los negocios, un empresario que tenga un terreno tiene un capital. Si tiene un vehículo, es un capital. Si tiene una maquinaria, es un capital. Si tiene el nombre de una empresa, miren, el nombre de una empresa.
El logo de una empresa forma parte del capital. Una marca de un producto, de un servicio, igualmente forma parte del capital. Entonces, recobra gran interés el estudio pues, del presupuesto de capital. Bien, seguramente hay algunas inquietudes que ustedes tienen por ahí y que en su momento las iremos respondiendo con todo gusto, ¿no? Tenemos aquí el índice que vamos a trabajar, como es la disposición de la universidad, preparar así nuestras diapositivas. Tenemos ahí, vamos a hablar del patrimonio neto empresarial, cómo entra a tallar aquí el patrimonio neto dentro del capital, los componentes del patrimonio neto, el patrimonio neto como fuente de recursos, el patrimonio neto como como deuda con los accionistas de la empresa, el estado de cambios en el patrimonio neto como base para el presupuesto de capital, y luego ya tenemos ahí el presupuesto de capital con sus características y especialmente con casos prácticos, ¿no? Casos prácticos que tenemos aquí en la presentación como en los otros materiales que vamos a utilizar, ¿no? De alguna manera ya estuve destacando la importancia, ¿no? La importancia del presupuesto de capital, pero iremos reiterando sobre esos puntos también, ¿no? Otros tópicos, ¿no? Y no olvidarse la práctica de la semana 13, que ya no es necesario indicarle, ya ustedes saben que deben presentarlo. En este caso lo podemos presentar cuando, ahora estamos miércoles, jueves, viernes, pues le damos ahí tiempo suficiente, viernes 24 horas, ahí taja, toma nota, viernes 24 horas ahí para enviarlo, ¿no? Y como también ya es costumbre aquí presentar las conclusiones y hacer referencia a la bibliografía correspondiente. De esa manera tenemos aquí, ese es el esquema de trabajo, el protocolo laboral para hoy día, ¿no? Seguimos. ¿Y cuáles son las competencias, no? Las competencias que deben lograr, ¿no? Los temas anteriores deben ser totalmente comprendidos, miren. Hay que comprender en primer lugar todos esos aspectos y luego, poder elaborar el presupuesto. Y finalmente, internalizar la importancia, ¿no? La importancia que tiene el presupuesto capital con todos los conceptos que conlleva tener este presupuesto, ¿no? Y además, digamos, cómo incide este presupuesto en el contexto general de la empresa, ¿no? Y cómo ayuda, digamos, cómo ayuda en la gestión de la empresa este presupuesto. Recuerde que hace un momento dije, cuando un empresario dice, me falta capital, es que tiene que buscar ese capital. Tiene que tener ese capital porque si no, no puede hacer los negocios. El capital no se puede solayar. Quiero decir que no se puede pasar por alto. Tiene que tenerse, tiene que lograrse, porque sin eso no es posible hacer negocios. Los negocios son posibles con el capital. Seguimos. Ahora sí ya entramos al desarrollo propiamente dicho. Y con este tema del patrimonio neto, ¿no? Para eso, un ratito voy a ir a la pizarra, ¿ya? Voy a ir a la pizarra para hacer a un cuadro que necesito para que ustedes comprendan esto. Miren, tengo acá lo siguiente. Este cuadro representa a una empresa. Ese cuadro representa a una empresa. Y ese cuadro técnicamente se llama el balance general o estado de situación financiera.
Y esta puede ser la empresa A, SAC, o cualquier nombre que se le ocurra a usted, pero es una empresa. Este estado de situación financiera representa, como su nombre indica, la situación financiera de una empresa a una fecha dada. Y entonces aquí en el lado izquierdo tenemos ahí a las inversiones o al activo. Inversiones o activo. Y aquí al lado derecho tenemos a las deudas. Y vemos que esto tiene el mismo tamaño, ¿no? El mismo tamaño. De modo que el total activo por acá, total activo, en términos porcentuales, será igual a 100%. Al 100%. Así va a ser esto. Y el otro lado, total deudas, también va a ser ahí igual al 100%. Por eso dije que se mantiene ahí una igualdad. Y esa igualdad técnicamente se llama el balanceo. Tiene que haber un balanceo entre el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? De modo que si los activos son 1.000.000, al otro lado también vamos a tener 1.000.000. Repito, si los activos son 1.000.000, las deudas también van a ser 1.000.000. Pero más que activos, a esta parte también se le llama el patrimonio o capital. O sea que todo lo que vamos a tener acá, en este lado izquierdo, se le llama también capital. Porque esos activos representan todo lo que tiene una empresa. Y todo lo que tiene, ¿qué cosa es? Es mi capital, tu capital, el capital de una persona o de una empresa. Todo lo que tiene. En el otro lado está todo lo que debe. Todo lo que debe, por eso hablamos de la deuda. Pero como es igual, también de alguna manera constituye el capital. Porque es lo mismo. Y esto en la práctica, mire cómo ocurre. Aquí en el lado izquierdo se origina. Pues el capital va a entrar por acá. Aquí. Aquí se va a originar. Aquí se origina. Aquí se origina en el lado derecho. En el lado derecho se origina el capital. Y se concreta, esto es así, así se origina, y se concreta en el otro lado. Es decir, acá en el otro lado se aplica. En uno se origina y en el otro se aplica o se concreta, o lo podemos ver en bienes tangibles e intangibles. Así sucede esto, por acá va, se origina acá, en el lado derecho, y se plasma, se concreta, se aplica en el otro lado. Bien, pero más en detalle, ¿qué tenemos aquí? Voy a cambiar de color ahí. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, en el lado derecho? En el lado derecho vamos a tener así, miren, todo esto en algún momento también lo hemos explicado, tenemos aquí el pasivo. Y abajo tenemos el patrimonio neto. El patrimonio neto aquí. ¿Por qué menciona el patrimonio neto? Porque a eso nos vamos a referir en la parte teórica que estaba iniciando la presentación. Por eso primero vemos la parte gráfica para ver de qué estamos hablando. El patrimonio neto está ahí. ¿Y qué cosa es este patrimonio neto? ¿Qué representa?
representa las deudas, como está acá, representa las deudas que tiene la empresa con sus accionistas. Este patrimonio es de los accionistas. El resto no es necesariamente de los accionistas, porque el pasivo es lo que debemos. El pasivo es lo que debemos. El patrimonio neto es lo que realmente en forma neta le corresponde a los accionistas. Y lo bueno es que en ese patrimonio neto tenemos ahí lo que se llama un rubro de lo más importante y que justamente se llama capital social. Ahí está, ahí aparece el capital social. Y dicho capital social está establecido en las leyes. La Ley General de Sociedades establece cómo se debe aportar el capital. Si es factible aumentar el capital, si es factible reducir el capital. ¿Qué pasa cuando se reduce el capital? ¿Cómo lo podemos recuperar? Y así varios aspectos del capital social. Y también en esa parte del patrimonio aparece las reservas y la ganancia o pérdida que puede tener la empresa. En el otro lado, aquí al lado derecho, se tiene los activos, que son los bienes y derechos, ¿no? Los bienes y derechos que tiene una empresa, ¿no? Por eso decía el terreno, la edificación, la maquinaria, el equipo, la mercadería, el dinero, está aquí, en el lado derecho, el activo. Pero todo eso se ha originado en el otro lado. Tengo dinero porque alguien aportó, los accionistas. Tengo dinero porque alguien me dio una deuda o me dio un préstamo y tengo una deuda ahí a través de un banco. Tengo una deuda ahí. Y luego, con eso que aportan los accionistas y la deuda que puedo tener con los bancos, se origina al otro lado los activos que son los bienes y derechos de una empresa, ¿no? Así, tengamos en cuenta entonces este cuadrito, parece que tenemos ahí un comentario. A ver, profesor, buenos días, disculpa, ya, correcto, no hay problema, no hay problema. Bien, bien. Entonces, aquí tenemos estos detalles ahí. Lo voy a poner en su WhatsApp, ¿ya? Este cuadrito, porque va a servir de base para otros aspectos, ¿no? Estoy ahí entrando conta, ¿no? Conta, ajá, conta. Ya está. Ya está ahí. Entonces, y regreso a mi presentación. Entonces, tengamos en cuenta, pues, cómo funciona la empresa. En el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho, donde está el pasivo del patrimonio neto, a todos esos dos conceptos se le llama deudas o capital. ¿Ah? Deudas o capital. Y ahí es donde se origina, ahí es donde se originan los recursos financieros de una empresa. Ahí aparece lo que aportan los accionistas, ahí aparecen los préstamos. Y luego, eso que aportan los accionistas y los préstamos que recibo se van al otro lado, al lado izquierdo, donde están los activos corrientes y no corrientes. O también, como hemos dicho en otro momento, el capital de trabajo y los bienes de capital. Pero ese activo, que son los bienes y derechos,
o qué es el capital de trabajo y los bienes de capital, todo eso constituye las aplicaciones de los recursos obtenidos y que en buena cuenta también constituye el capital. O sea, ambos lados, tanto los activos como las deudas constituyen técnicamente capital. ¿Y dónde está el capital social? El capital social es un rubro que está dentro del patrimonio neto, dentro del patrimonio neto. Ese capital social es lo que recibe la empresa y le debe a los accionistas. Posteriormente, en el desarrollo de la empresa se van a originar reservas. ¿Qué cosas son reservas? Ahorros que van designando la empresa. Y esa reserva también corresponde al patrimonio neto y por ende también corresponde a los accionistas. Al finalizar un ejercicio económico, como ahora por ejemplo estamos muy cerca de que termine el año 2020, termina el año 2020 y las empresas van a determinar cuál es el resultado obtenido. Y el resultado puede ser una ganancia o puede ser una pérdida. Y esa ganancia o pérdida también forma parte del patrimonio neto y es lo que le corresponde a los accionistas. Si es ganancia, será a favor de los accionistas. Si es pérdida, será en contra de los accionistas. O sea, todo lo que pasa en la empresa finalmente termina favoreciendo o afectando a los accionistas. Por eso que los accionistas a veces se preocupan por designar un buen gerente. Miren, escuchen ahí, se preocupan en designar un buen gerente que les estructure adecuadamente esas deudas. ¿Por qué, por ejemplo, aquí de acuerdo con el cuadro tengo ahí, podemos, por ejemplo, en el cuadro tenemos, pues el tamaño del cuadro tengo un 80% de pasivo. Ahí estamos 80. Y abajo, de acuerdo con el tamaño del cuadro, tenemos solamente 20% y sumado a 100. ¿Quién estructuró así esas deudas así? Un gerente, el administrador de la empresa, que puede ser más tarde ustedes como profesionales de la ingeniería pueden estar como administradores de una empresa, como gerente de una empresa, como directores de una empresa, y ahí van a estar manejando, gestionando la deuda de una empresa. Y ahí se acordarán que yo les enseñaba que hay que estructurar adecuadamente la deuda de una empresa. Por ejemplo, cuando se estructura un 80-20, significa que estamos corriendo el riesgo de los accionistas a los acreedores, a los bancos. Eso significa también que mayoritariamente estoy trabajando con capital ajeno. El 80% del capital no es de los accionistas, es de ajenos. ¿Es bueno trabajar con capital ajeno? Claro que sí, es muy bueno. E incluso le digo que es el nuevo paradigma. El nuevo paradigma en finanzas actualmente es trabajar con el capital ajeno. Si ese 80, en vez de ser 80 es 90, es mejor, porque le quitamos riesgos, responsabilidades a los accionistas. Y un gerente debe trabajar para sus accionistas y también para sus clientes, también, lógicamente, ¿no? Pero el accionista te contrata para que defienda su capital, para que defiendas ese 20%, para que no le estés pidiendo más, sino que busques otras fuentes de financiamiento externas a la empresa en los acreedores, bancos, financieras, cajas municipales, cajas de ahorros y otros agentes financieros, ¿no? Entonces, de esa manera funciona este cuadro. Ahora sí,
pasamos a ver lo que ya habíamos comenzado. Vamos entonces con este concepto, ¿no? Patrimonio neto. Ya ubicamos dónde está el patrimonio neto, en qué consiste el patrimonio neto y veamos ahí qué dice la literatura o las bases teóricas sobre patrimonio neto. El patrimonio neto representa la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos. Está hablando de esto, miren, de ese cuadro, que el activo menos el pasivo, ¿sí?, es igual al patrimonio neto. No me deje escribir ahí un poco, pero en términos monetarios sería así. Recuerdan que total activo era 100 en el cuadro, era 100. Vean en el WhatsApp, si gustan, ahí está 100. El total activo era 100 y el pasivo era 80. Por lo tanto, el patrimonio neto es 20. Y hablamos de ese 20, ¿no? Ahí está, así es. De eso está hablando aquí esta primera parte. Luego agrega, desde el punto de vista económico, ahí tiene otro punto de vista. El primero es el punto de vista contable, ¿eh? Este es el punto de vista contable. Pero ahora vamos a ver ahí otra base teórica. Y esa base teórica es económica, ¿no? La base teórica económica. Desde el punto de vista económico, patrimonio neto está formado por los recursos pertenecientes a los propietarios de la empresa. Le dije, los accionistas, ¿no? También se le llama socios, también puede ser el propietario, también pueden ser los asociados, ¿no? Repetimos entonces, desde el punto de vista económico, patrimonio neto está formado por los recursos pertenecientes a los propietarios. Y les dije que dentro de esos, dentro de esos recursos estaba el capital social. Uno. Le mencioné también las reservas y también le mencioné la ganancia o pérdida, que técnicamente se le llaman resultados acumulados. Esa ganancia o pérdida está acá, se le llama ahí, se le llama resultados acumulados, ganancia o pérdida. Es lo uno o lo otro, ¿no? No puede ser ambos, ¿no? Es lo uno o lo otro. Bien, ahora tenemos aquí el concepto jurídico, otra base teórica, ¿no? Otra base teórica. Desde el punto de vista legal, aquí le mencionaba yo a la Ley General de Sociedades, ¿no? La Ley General de Sociedades establece varios aspectos relacionados con el capital social especialmente y con otros rubros como eso de las reservas, de la ganancia. ¿Qué se hace con la ganancia? ¿No? Está establecido en la Ley General de Sociedades. Luego estaremos presentando también esos aspectos. Si no, le dejo ahí para que ustedes averigüen, ¿no?, ese aspecto. Pero vamos a ver qué dice jurídicamente, legalmente, ¿no? El patrimonio neto representa la garantía de la empresa frente a acreedores para la recuperación de los créditos. Efectivamente, este concepto técnicamente se convierte en lo que en contabilidad se llama el término solvencia. Por ejemplo, miren, una empresa aquí, este 20%, estaría indicando que una empresa no es solvente. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es menor que el 80%. ¿Cuándo se considera solvente? Cuando ese patrimonio neto es mayor
que el pasivo, ¿no? Pero entonces, profesor, ¿por qué nos ha dicho que eh, consideremos solamente 20? ¿Por qué no le ha puesto un mayor porcentaje? Ahí viene la discusión constructiva, ¿no? Porque se ha descubierto, y es parte, como le dije, de un nuevo paradigma, ¿no? Que los bancos buscan que tengamos mayor solvencia, pero nosotros internamente buscamos que nuestra solvencia sea menor. Y eso tiene que ver con lo que aportamos ahí en el patrimonio neto. Porque para una empresa es más conveniente trabajar con dinero ajeno. El pasivo es el dinero ajeno. Para una empresa es más conveniente trabajar con el dinero ajeno que con el dinero propio. Cuando uno expone su dinero más que el dinero de otros, eh, puede, digamos, venir algunos problemas económicos. Por eso que se procura, digamos, manejar así, de esa manera. Aun cuando eso afecta a la solvencia, sí, afecta a la solvencia, ¿no? Pero más importante está en que un gerente sepa manejar ese alto pasivo, ese alto 80%, que darle, digamos, un alto patrimonio neto para que no haga nada, para que no desarrolle sus competencias gerenciales. El gerente debe romperse ahí el coco, como se estila, para ver cómo consigue más pasivos y cómo lo gestiona adecuadamente en favor de la empresa. Cómo le saca provecho a eso y no afecta a sus accionistas, a sus socios. Dicho de otra manera, miren, dicho de otra manera, esto se da en la vida cotidiana, ¿no? Y le va a pasar a ustedes, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Ustedes son ahora jóvenes solteros, ¿no? Solteros. Supongo casi, si no es el 100%, están por ahí casi el 100%. Solteros, solteritas. Luego cuando tengan una pareja, cuando tengan su pareja, yo le digo, ¿cómo le gustaría vivir mejor? ¿Con la ayuda de sus padres o solamente con sus recursos propios que tienen ahí como pareja? En el Perú hay gran cantidad de parejas jóvenes que viven de los padres y siguen viviendo hasta los 40, 50 años de los padres. Eso es lo que estamos hablando aquí. Vivir o aprovecharse, digamos, de los recursos de otros antes que de los recursos propios. Porque esos recursos propios posiblemente no te alcancen, ¿no? Y a veces no es cuestión de dinero, ¿no? Sino el hecho de que como ya tienes pareja y sigas en la casa de tus padres, ahí en un cuartito, un cuarto o cuartito si quieren, el hecho de estar ahí, aunque tus padres no te den dinero, pero el hecho de estar ahí en el cuarto, en la casa que corresponde a tus padres, es que estás aprovechándote eso. Estás sacándole usufructo a esa posibilidad que te dan. Y como dice ahí Agreda, efectivamente es un gasto menos, ¿no? Y si te lo permiten tus padres, y los padres somos bien chochos, ¿no? En los latinos, generalmente somos padres chochos y si aparece un nieto, más aún, chocheamos al nieto y de eso se vale el hijo o la hija para seguir ahí de alguna manera sacando esa pequeña ventaja, ¿no? Claro, claro, eso será por un tiempo, después ya, especialmente cuando se es profesional, como van a ser ustedes, y ya hay que aportar, ¿no? Como dice ahí Villa Crisis, hay que aportar para la luz, el agua, el teléfono, ¿no?
para el diario también, si fuera el caso, ¿no? Bien, bien. Entonces, pasa lo mismo, pues pasa lo mismo. Es bien rico, como dicen en la jerga, vivir del dinero de otros, vivir de los recursos de otros, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, miren, en el Estado, ¿no? Y ha pasado, por ejemplo, con el gobierno del presidente Vizcarra, ¿no? Vizcarra ha regalado bonos por acá y por allá, ¿no? Socialmente eso es muy bueno, pero claro, él lo ha hecho políticamente. Y ha sido fácil regalar porque ese dinero es producto de las reservas de 20, 30 años que otros gobiernos no lo utilizaron y lo fueron, digamos, ahí acumulando, ¿no? Y viene esta pandemia y Vizcarra, pues, comienza a repartir un bono para acá, bono para allá, y etcétera, ¿no? No digo que los bonos sean malos, ¿no? Los bonos son buenos, ¿no? Pero los políticos lo utilizan, como su nombre indica, políticamente, para ganar, digamos, un colchón social, ¿eh? Y los políticos lo toman como si fueran dinero de ellos. Y la gente cree que ese dinero le ha dado Vizcarra o cualquier otro presidente, ¿no? Que fuera el caso, ¿no? Así, a veces en el devenir o en el pensar de la gente está eso. Tal o cual político nos dio. Finalmente, como dice aquí Rojas, ese dinero es nuestro, ese dinero es de nuestros tributos, ese dinero es del IGB que compras cuando compras una bebida gaseosa, te compras tu ropa interior, tu camisa, tu pantalón, tu blusa, tu brasier, etcétera, ¿no? De ahí está, ¿no? De ahí sale todo eso. El dinero que dan en este caso los presidentes o cualquier grupo que esté ahí gobernando, es el dinero del Estado y es el dinero de nosotros, ¿no? Así debemos entenderlo. Pero bien claro, es bien lindo pues que otros ahorren, que otros se hayan esforzado y que yo comience a regalar. Yo sea el regalón. Esto me recuerda a una cuestión particular, mire. Yo en mis tiempos de niñez vivía en un distrito que se llama perdón, San Felipe y que pertenece a la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, ¿no? Y nosotros, mis padres y nosotros la familia teníamos chacras, un ganado, ovejas, cabras, ¿no? Como se estila, digamos, en el campo, ¿no? Es normal tener en el campo. El asunto es que nosotros, la familia, nos esforzamos por trabajar y teníamos, por ejemplo, cebada, trigo, arveja, y tenía un hermano que flojo, pues siempre por ahí hay un flojo, un haragán, un ocioso. Y entonces este hermano esperaba que la cosecha, que el sembrío madurara y llevaba a sus amiguitas por ahí y a la chacra lo llevaba y le regalaba ahí la arveja que nos había costado a nosotros tanto esfuerzo, sembrarlo, regarlo, abonarlo y tenerlo en condiciones del fruto correspondiente. Y este hermano, que es muy buen hermano, por cierto, ¿no? Muy buen hermano, pero como no le costaba a él ningún esfuerzo, porque él estaba por ahí haciendo otras actividades y no se metía a la labor agrícola, con gusto regalaba ahí a la gente. Y la gente lo buscaba a él antes que a cualquier otro de los hermanos, porque nosotros no le damos nada, pues, porque nos costaba mucho esfuerzo hacer eso. Es lo mismo, digamos, lo que pasa en las empresas, ¿no? Y lo mismo lo que pasa en el Estado, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta todos estos aspectos del patrimonio neto de la empresa.
Tenemos aquí otro concepto, el patrimonio empresarial, ¿no? Ese es otro concepto, patrimonio de la empresa o patrimonio empresarial, ¿no? Miren aquí, ya visto en forma global, ¿no? Este es un concepto global, no como una cuestión mínima, sino como una cuestión ampliada. El patrimonio empresarial es el conjunto de bienes de su propiedad, derechos a su favor. Eso es por un lado. Cuando hablamos de esto, bienes y derechos a su favor, estamos hablando del activo. Y también dice, y obligaciones adquiridas. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Del pasivo y patrimonio neto. Indirectamente nos está haciendo referencia al esquema que he presentado en la pizarra. Y luego agrega por acá, dice que un bien es todo elemento que puede ser apreciado, etcétera, etcétera, que derecho es una deuda. Por ejemplo, cuando uno tiene cuenta por cobrar, es un derecho. Y una obligación, como ya lo hemos indicado, es una deuda que la empresa tiene con quienes. Puede ser con los proveedores, puede ser con los acreedores, los bancos, como ya hemos dicho. Pero no solamente eso, puede ser también con los trabajadores. Miren, hay muchas empresas, que utilizan el sueldo de los trabajadores como capital para hacer sus negocios. ¿Cómo así? Por ejemplo, si te tienen que pagar el 30 de noviembre, ¿no? Y te dicen, mire, hemos tenido una falla en el sistema y su pago lo vamos a hacer el día 3 de diciembre, por favor comprendan. Esa comprensión, esa comprensión que nos piden es porque algo está pasando ahí. El empresario siempre juega a su favor, ¿no? El empresario busca sacarle el usufructo ahí. Esos sueldos pueden ser muchos millones de soles en las grandes empresas y no pagarte en el plazo y pagarte después de un día, de 2 días, de 3 días, significa, digamos, un usufructo de ese dinero que no necesariamente solamente lo pueden utilizar en el negocio, sino que con solo depositarlo, en un banco, en unas horas o en un día, puede ganar intereses si es la cantidad alta, ¿no? Si es la cantidad alta, ¿no? ¿Y quién es el encargado de hacer esos negocios? El gerente, justamente. Él tiene que ver cómo negocia con los trabajadores para esas situaciones. Claro que es un poco antiético y todo eso, me dirán, ¿no? Porque es un aprovechamiento de la necesidad que podían afrontar los trabajadores, pero en los negocios hay que recurrir a esas situaciones a veces cuando es necesario gestionar el capital de una empresa, ¿no? Porque esa estructura que presenté, o como vemos aquí en la parte inferior, por ejemplo, que es lo mismo, miren, aquí tenemos un cuadro en el lado derecho, en el lado izquierdo, y otros dos, aquí, también ese cuadro, ahí, esos son iguales, 100 por acá y 100 por acá. Lo que quiero decir que los bienes que pueda tener una empresa tienen que gestionarse adecuadamente. Los derechos que pueda tener una empresa como cuenta por cobrar,
factura por cobrar, boleta por cobrar, letras por cobrar, pagarés por cobrar y cualquier documento por cobrar es un derecho. Eso también tenemos que gestionarlo adecuadamente. Y ni qué decir, pues, las obligaciones o deudas también lo tenemos que gestionar adecuadamente. De esa manera hablamos de gestión, de manejo. Todo esto se maneja técnicamente, ¿no? No es cuestión de poner un cuadro ahí, ponerle números, ¿no? Sino que esos números van a aparecer como cuestión del manejo de la empresa, ¿no? Ese 80-20 para la deuda que puse en mi cuadro es producto de la gestión de un gerente y no es producto de un día, posiblemente es producto de meses de trabajo para llegar así. No se estructura, digamos, no se estructura óptimamente la deuda así de la noche a la mañana. Hay que manejar, o como se dice técnicamente, hay que hilar muy fino para llegar a una situación óptima de las deudas o una situación óptima de los bienes y derechos, ¿no? Seguimos. Ahorita le pedimos su intervención, ¿eh? No se preocupe, ¿eh? No se preocupe que los estamos teniendo en cuenta ustedes. Como vemos ahí, ha llegado pues Sotelo, Trejo ya estuvo, Ágreda también, Rodríguez ha llegado, Bazán también lo tenemos ahí, Beatrices también ya estuvo, Erazo no estaba antes, ya lo tenemos acá, Cabanilla ya estuvo, Campo Blanco también ha llegado recién, pero está ahí, qué bien. Lo interesante es que esté acá y que estén atentos a los temas que estamos tratando. Y lógicamente, pues ahí está Campo Blanco, Rojas y Capur, ¿no? Nuestro delegado. Bien, seguimos. Bien, por acá tenemos otros conceptos. El patrimonio, miren, el patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones, lo mismo que hemos dicho hace un momento, que tiene la empresa en un momento determinado. Sí, miren, esto se mide a un momento determinado. Por ejemplo, lo podemos medir al día de hoy, 25 de noviembre del 2020, porque mañana puede variar ya, puede variar, porque si tenemos una deuda, de repente lo pagamos y ya disminuyó esa deuda, pero también si pagamos disminuyó el activo, el dinero disminuyó, ¿no? O puede ser, digamos que hemos determinado nuestro patrimonio al día de hoy y mañana se le ocurre renunciar a un accionista y dice quiero que me devuelva mi aporte capital y los otros conceptos patrimoniales que me corresponden. Y legalmente, Ley General de Sociedades, tenemos que devolverle, tenemos que devolverle. Un accionista así como viene, también puede retirarse libremente. No podemos obligarle a retenernos. Técnicamente por ahí podemos tratar de convencerlo, pero si no se convence, tenemos que dejarlo ahí y devolverle su capital. De modo que el capital así podría disminuir al siguiente día. O al contrario, el capital que tenemos al día de hoy, mañana podría aumentar, porque otro inversionista vio que nuestro negocio tiene mercado, por lo tanto, si tiene demanda, podría, digamos, con nuevos proyectos, con nuevos presupuestos, como lo que estamos haciendo, crecer, crecer, ¿no? Y ese crecimiento estaría dando buenos resultados. Y entonces vienen los accionistas así. Los accionistas, así como pueden irse, también pueden venir, ¿no? Son libres de eso. El patrimonio es el conjunto entonces de bienes, derechos y obligaciones, todo un paquetón, ¿no? Todo un paquetón que se podría considerar, digamos, como de tipo general, un concepto de tipo general. Pero vamos aquí a hablar ya del patrimonio neto.
se halla, dice, sumando el valor de los bienes y derechos y restando la cantidad obtenida del valor de las obligaciones. Lo que hemos visto anteriormente también, ya eso queda claro y preciso, ¿no? Los componentes, ¿no? Componentes, ¿no? Ya hemos hablado de un componente hace rato, por ejemplo, hemos dicho capital social, hemos hablado de reservas, hemos hablado de resultados acumulados. ¿Qué más hay? ¿Son solamente eso o hay más? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Y aquí tenemos la ecuación contable que ya también lo hemos visto. Ese cuadro que presenté no es otra cosa que la ecuación contable. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, los activos con los bienes y derechos a favor, como dijimos, de la empresa. Y al otro lado, miren, las deudas y obligaciones, arriba pasivo con terceros y abajo las deudas con los accionistas. En el patrimonio neto están la deuda con los accionistas o también, como detalle aquí, el capital, las reservas y los resultados. Pero hay más conceptos, ¿no? Aquí lo estamos presentando de forma global, pero también hay otros conceptos ahí relacionados. ¿Qué más tenemos aquí? Mire, miramos ahí una primera ecuación. Esta le llaman la ecuación fundamental en contabilidad. A esta primera ecuación le llaman la ecuación fundamental en contabilidad, donde el activo es, por ejemplo, acá 1.000.000, ahí 1.000.000, es igual al pasivo. Por ejemplo, acá esto lo veo como un 40, como digamos, por ejemplo, 400.000. ¿Sí? 400.000, suponiendo 400.000. Y abajo, el patrimonio neto, por ejemplo, 600.000. Y ambos, ¿cuánto suman? 1.000.000. ¿Sí? Así, de esa manera se expresa esto. La segunda ecuación, ya es la segunda ecuación es la que se deriva. Esta es una ecuación derivada de la anterior, ¿no? Estamos despejando ahí el patrimonio neto, que es lo que realmente le corresponde a los accionistas. A los accionistas son dueños de ese patrimonio neto, porque el pasivo son deudas, ¿no? Lo que le corresponde a los accionistas es ese patrimonio neto. ¿Y cómo se obtiene ese patrimonio neto? Restando ahí, miren. Dice, el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Lo llevamos a los números. Acá vamos a tener 600.000. Acá tenemos 600.000 de acuerdo con los datos que tenemos arriba. Y esto va a ser igual aquí. No quiere trabajar. El activo, 1.000.000. Ahí tenemos 1.000.000 menos 400.000 de pasivo. Y ahí está. Estos 400.000 de pasivo. Y así, digamos, uno puede tener distintos datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, otro comentario. Recuerda que ese ratito hablé de la solvencia. En este caso, por ejemplo, esta empresa sí sería solvente. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es mayor que el pasivo. Eso no le conviene a la empresa. Miren, escuchen, eso no le conviene a la empresa. Lo que le conviene es a los bancos. Los bancos buscan que tengas más patrimonio. ¿Para qué? Como respaldo para que devuelvas el préstamo que te están dando. Y ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué no le conviene a la empresa si es mayor patrimonio? Bueno, muy simple, porque a mayor patrimonio, más riesgo que corren los accionistas. De alguna manera, o de otra manera, mejor dicho, un gerente que estuviera trabajando así las deudas, 400 y 600, no estaría generando valor para el accionista.
Y hoy por hoy se mide el trabajo de un gerente, así como se mide, por ejemplo, el trabajo de un entrenador, así como Gareca ya perdió con Chile, ya perdió con Argentina. Si ahora en marzo pierde con Bolivia, hay que votarlo a patadas. Disculpen el término, pero de un entrenador se busca resultados. ¿Cómo se busca de un gerente? Tenemos que tener resultados. Si los resultados no, si los resultados no llegan, si los resultados no llegan, hay que sacar al gerente, ¿no? Hay que sacar. Bueno, claro, tenemos fe y esperamos ganar a Bolivia y por goleada, ¿no? Y que la Padula al menos meta gol o quien esté ahí, ¿no? Que haga su gol, ¿no? Eso es lo que queremos, pero estoy mencionando hipotéticamente, ¿no? Un gerente no lo contratamos para que haga daño a los accionistas. Un gerente no lo contratamos para que genere más riesgos para los accionistas. Al contrario, se le contrata para que disminuya el riesgo de pérdida de los accionistas, para que busque otras alternativas de financiamiento con deuda de los proveedores, deuda de los acreedores, deuda con los trabajadores, deudas hasta con el Estado. Miren, no he mencionado ahí la deuda con el Estado. Las empresas, un buen gerente recomienda esto. Mire, escuchen, un buen gerente recomienda esto. Que los tributos se declaren y se paguen posteriormente. ¿Cómo así, profesor? ¿Por qué? Porque si en este momento yo necesito financiar para mi capital de trabajo y si en vez de capital de trabajo le pago a la SUNAT, me quedo sin ese capital de trabajo. Declaro mi tributo formalmente, legalmente y quedo endeudado con la SUNAT. El hecho de no pagarle a la SUNAT significa que le estoy debiendo. Efectivamente le estoy debiendo. Pero le estoy debiendo porque necesito ese dinero para mi capital de trabajo. ¿Y qué cosa es capital de trabajo? Es la materia prima, es la materia prima. Si le pago a la SUNAT me voy a quedar sin materia prima y por ende no voy a poder fabricar los bienes que necesito para vender. Pero si utilizo ese capital, ese dinero, si utilizo ese dinero que debía pagarle a la SUNAT, lo utilizo en comprar materiales, produzco los bienes, vendo los bienes, luego tengo la liquidez y pago con eso, le pago a la SUNAT, le pago al trabajador, le pago al proveedor, le pago al banco. La liquidez es lo que necesita una empresa para pagarle a todos. Y entonces eso se maneja así, se gestiona. Por eso le digo que es cuestión de gerenciar adecuadamente esto. Otros sí, pero ustedes estarán pensando, profesor, pero a la SUNAT hay que pagarle intereses. Claro que sí. En el Código Tributario, artículo 33, está establecido el interés moratorio que debemos pagar cuando no cumplimos oportunamente con la deuda. Y efectivamente hay que pagarle el interés, ¿no? Pero ese interés que vamos a pagar posiblemente sea recompensado con la ganancia que hemos obtenido al vender nuestros bienes. Y así se maneja, ¿no? Así se manejan los negocios, ¿no? Dejo de pagar, dejo de pagar algo para sacar provecho por el otro lado, provecho en el buen sentido de obtener una mayor renta y con esa mayor renta pago no solamente al que estoy debiendo en este momento, sino a cualquier otro que pudiera estar debiendo. Entonces, ¿qué se puede deducir de todo eso? Que no solamente aquí es el cuadrito de la izquierda o de la derecha, sino que en todo esto hay gestión, hay muñeca gerencial, ¿no? Hay gestión o muñeca gerencial, ¿no? Hay gestión y muñeca gerencial y del más alto nivel, ¿eh?
Y esto que estoy diciéndole yo ahora, posiblemente antes no se hacía, sino que esto que viene son los nuevos paradigmas del manejo de la deuda, ¿no? Y esto es lo que se maneja en Harvard, se maneja en Princeton, se maneja en la Universidad de Pensilvania o en cualquier universidad del mundo. En la escuela de finanzas le están enseñando a la gente a gestionar así su negocio. Más deudas y menos aporte capital de los accionistas. Ahí, cuando se hace eso, se genera valor, porque hoy por hoy hay que generar valor para el accionista. Incluso mire lo siguiente, ustedes saben que tradicionalmente en los negocios se dice hay que, hay que trabajar para el cliente, ¿no? Hay que trabajar para el cliente. Eso incluso pasa a un segundo plano. Mire, hoy por hoy las finanzas están orientadas a favorecer al accionista, que es el que para la olla en una empresa. Y en una segunda instancia, o mejor dicho, para no decir en segunda instancia, en forma paralela al cliente. Pero no podemos favorecer al cliente y dejar de lado, soslayar y afectar al accionista, que es el dueño, es el que para la olla, ¿no? Así de claro. Es como en la casa. Si hubiera, digamos, por ejemplo, una discusión entre sus padres y los vecinos, ¿a quién van a defender ustedes? ¿Al vecino? Claro que no. Van a defender, digamos, a la familia, al padre, al hermano que se ha envuelto en esa situación. Un tanto así aparece esta situación, ¿no? Hipotéticamente es así, ¿no? Vamos, seguimos, ¿no? En contabilidad hay un documento que se llama, anoten esto, el Plan Contable General Empresarial. Eso para las entidades privadas, que son la mayoría que estamos tratando, ¿no? Industria, comercio, servicios, ¿no? Plan contable, repito el nombre, ¿eh? Plan Contable General Empresarial. Plan Contable General Empresarial. Y en el Estado hay también un documento que se llama el Plan Contable Gubernamental. Y los bancos tienen también su plan contable de instituciones financieras, los bancos. O sea que hablamos aquí de planes de cuentas, ¿no? Miren ahí, planes de cuentas, por acá planes de cuentas. Y esas cuentas son las que tenemos acá. Ahí están las cuentas. Esas son las cuentas de que estoy hablando. Y entonces, en estos planes de cuentas vamos a encontrar que el patrimonio está compuesto de esta manera. Aunque esta composición que tenemos acá corresponde más aquí al plan contable general empresarial, al plan contable general empresarial. Y nos habla ahí de esta cuenta capital, el aporte de los accionistas. Acciones de inversión, miren, acciones de inversión. Estas son las acciones de los trabajadores. Cuando en una empresa tenemos la gente que trabaja y que también es accionista. No es lo más común actualmente, pero durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y parte de Morales Bermúdez, funcionó mucho esto de las acciones de inversión. Los trabajadores eran tales, es decir, eran trabajadores y también eran accionistas. Es decir, recibían muchos beneficios. Recibían sueldo como trabajadores
y recibían dividendos como accionistas. A la fecha ya no funcionan estas acciones de inversión, pero quedan en algunas grandes empresas industriales, quedan todavía trabajadores ya ahora mayores, antiguos, que tienen todavía esa condición de ser trabajadores y accionistas. Todavía hay. Entonces, siempre que escuche aquí en el Perú acciones de inversión, se refiere a las acciones cuyos dueños son los trabajadores de una empresa. Esto de capital adicional, esto corresponde a las donaciones que pudiera eventualmente pudiera recibir una empresa. Una empresa así como dona, también puede recibir donaciones. Y hay donaciones que en algunos casos provienen del Estado, para algunos entes privados, ¿no? Y en algunos otros casos, entre privados también se ayudan, ¿no? Resultados no realizados. Esto se refiere a algún concepto patrimonial que se tenía previsto lograr, pero que finalmente no llegó a lograrse. Luego tenemos este concepto, mire, excedente revaluación. No tan común en las micro, pequeñas empresas, pero sí muy común en las medianas y grandes empresas. ¿A qué se refiere este concepto excedente de revaluación? Este concepto aparece como diferencia de darle un mayor valor a un activo, menos el mayor valor que puede tener su depreciación. Por ejemplo, miren, vamos a ponerlo así de esta manera. Si un activo, por ejemplo una máquina, vale como 100, ese es su valor bruto como 100, pero en el tiempo se ha depreciado como 50. ¿Cierto? Se ha depreciado, o sea, ha perdido valor por el uso, 50. Pero a este activo se le da una mejora, se le hace una mejora. Por ejemplo, si es un vehículo, se le compra un motor nuevo, si es una máquina, algo similar, ¿no? O algún componente se le adiciona de modo que ya no vale, digamos, 100, sino vale, por decir, 150. Y la depreciación sigue siendo la misma, ¿no? Entonces aparece aquí una diferencia de 100 menos 50. Perdón, de 150 menos 100, que en este caso sería 100. Esos 100 vendría acá como excedente de revaluación. Solamente ese excedente aparece ahí, siempre y cuando haya activos que se le da mayor valor. Y eso comienza hasta con un terreno. ¿Qué pasa, digamos, si nosotros tenemos un terreno por ahí abandonado, ¿no? Donde por alguna situación es un depósito de basura, ¿no? Pero después ese terreno lo limpiamos, ¿no? Le ponemos por ahí un cerco, internamente le hacemos algunos techos de estera y se convierte, digamos, en una cochera, por ejemplo. Ya adquirió mayor valor, ¿no? O simplemente por su ubicación. Miren, yo podría tener un terreno que está, digamos, en una parte abandonada de la ciudad, ¿no? Pero luego esa parte abandonada fue habitada. Y ahora mi terreno está frente a una iglesia, a un colegio, a un supermercado, a una universidad. Dígame si no vale más ahora. Claro que vale más. Y hay que revaluarlo.
Así. Y no solamente un terreno, sino puede ser una edificación, ¿no? O pasa, por ejemplo, a veces que en determinado lugar hay un terreno y hay una edificación que no tiene agua, ni desagüe, ni luz, ni cable, ni internet, ni nada. Pero luego la municipalidad o un ente privado urbaniza esa zona y ya llega ya llega la pista, ya llega la vereda, ya llega la luz, ya llega el agua, ya hay desagüe, ya llegó la internet, y llegó el cable, y esto y lo otro. Dígame si no, si ese bien no se ha revaluado. Claro que sí, se ha revaluado. Pero hay otros casos donde también seguramente ustedes están pensando que pierde valor. Claro. Miren, le pongo un caso. Seguramente ustedes algunos son hinchas cremas, ¿no? Y estarán alegres porque baje mi querida Alianza, ¿no? Les digo, por ejemplo, le digo, le digo lo siguiente, ¿no? Mire, ayer en la U creo que perdió, ¿no? Ayer se echaba la U, se echaba la U para que fundan alianza, ¿no? Ahí está clarito, ¿no? Está clarito. La U ha podido ganarle a este otro equipo y sin embargo, con esas cosas raras, ha perdido, ha perdido, ¿no? Bueno, pero dejemos ahí eso. El asunto es lo siguiente. Por ejemplo, bueno, hicieron el estadio de la U, el estadio de la U, un hermoso estadio, un estadio de tipo mundial, correcto, felicitaciones por eso, pero con las barras bravas que se iban ahí, mucha gente, el famoso monumental, ¿no? Mucha gente, digamos, vendió sus propiedades, porque al inicio, por ejemplo, esas barras bravas comenzaban a meterse a los negocios, a saquear a los negocios, a romper los vidrios, las casas, a entrar a los jardines, insultar, a agarrar, a manosear a las damas, etcétera. Es todo un caso. Y hay mucha gente que terminó vendiendo su vivienda que tenía por esa zona. Y lo vendió, digamos, mucho más barato. Lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando se ha hecho el tren eléctrico. Antes, por ejemplo, teníamos una avenida, por ejemplo, se me ocurre mencionar la avenida Aviación o la avenida Marzano, por ahí donde pasa el tren eléctrico, en la parte sur de la ciudad, que es la que conozco, más el otro lado por ahí no he ido a ver, porque incluso, pero también se da casi el mismo fenómeno. Antes había pues en la avenida Aviación, Marzano, grandes avenidas, donde el vecino de un lado lo veía al del otro lado, y se pasaban la voz y bien, ¿no? Y luego vino el tren y se colocó ahí, perdón, sí, pues las instalaciones del tren, vinieron y se pusieron las instalaciones, ¿no? Y ahora los vecinos de un lado ya no pueden ver al otro, y del otro tampoco pueden ver al anterior, ¿no? Eso pasa, esas situaciones, ¿no? Y hay otros casos, por ejemplo, peores, ¿no? Donde uno está viviendo con los muros, pues los muros te ponen ahí una brecha, una traba, un cerco, digamos, que no te permite visualizar el otro lado. Y eso hace que pierda valor un terreno, un inmueble, ¿no? O puede pasar, digamos, por ejemplo, en los inmuebles que, por ejemplo, usted está viviendo ahí en su casa y por ahí llega, digamos, se instala, por ejemplo, una discoteca que si bien trae música, ritmo, baile, pero también algunas veces trae actos delincuenciales y la gente se alcoholiza y comienzan los disparos, ¿no? Y eso le quita valor inmediatamente a los inmuebles aledaños. Incluso algo peor, ¿no?
que puede instalarse, digamos, un, un club nocturno, un bordel por ahí, ¿no? Cerca a su vivienda y le quita totalmente el valor, ¿no? Entonces, esa cosa pasa con los inmuebles, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cuestión especial, ¿no? Que es del aumento de valor, más que de la disminución del aumento. Y ese aumento de valor que ocurre mayoritariamente ocurre el aumento de valor de los activos de una empresa o de una familia, de una persona, ¿no? Y entonces, por ese aumento de valor aparece este excedente de revaluación. Y la reserva que mencioné hace un rato, también estas reservas son asignaciones de la utilidad. Me explico. Si la utilidad es como, por ejemplo, 100, la utilidad es como 100, y decimos de la siguiente manera, de esos 100, el 10% lo vamos a asignar a reservas, y entonces comienza a aparecer la reserva ahí con 10. Esos 10 pueden ser 10 millones, esos 10 pueden ser 100.000, 10.000, ¿no? Y el 90, que es la diferencia, le entregamos a los accionistas. Dicho de otra manera, las reservas es una detracción de la utilidad que le corresponde de los accionistas. Pero algo más importante, que de acuerdo a ley debe asignarse al menos un 10% de cada vez que se obtenga utilidad. O sea, estas reservas son legales. La reserva debe formarse legalmente con un 10% de la utilidad que obtenga una empresa cada vez que gana. Claro, si hay pérdida, no se puede formar reservas. Más bien, si hay pérdida de las reservas, se toma para cubrir esa pérdida. En todo caso, la reserva es un concepto patrimonial del que estamos estudiando. Luego tenemos esto de los resultados acumulados, que hace un momento ya le dije que esto podría ser una ganancia o una pérdida. Claro, en buen término uno busca que sea ganancia, ¿no? Pero no, los negocios no solamente es como uno quiere, sino que las circunstancias pueden llevarnos a obtener una ganancia o una pérdida. Entonces, ahí tenemos estos conceptos patrimoniales. Ahora, para ver otras formas de ver el patrimonio, porque le estoy dando una forma como es el patrimonio, el presupuesto capital y todos los detalles. Vamos a ver aquí, pasamos a ver un video, a compartir un video que también tenemos acá como parte de la gestión académica que estoy haciendo. Y entonces ya estamos ahí casi listos para presentar esto que tenemos acá. Uh-huh. En un ratito estoy seleccionando. Todos tienen el mismo título. Medio raro, ya. Correcto. A ver, en un segundo, ya estamos compartiendo. Ah, no. Este dice que no quiero compartir todavía. Quiero más bien compartir el otro. Este otro, ¿no? Voy a dejar de compartir y ver el otro, que es lo que quiero compartir realmente en este momento. Ahora sí, parece que es este. A ver. Ajá, ahí estamos. Bueno, estamos compartiendo primero la naturaleza y especialmente el tema del presupuesto de capital. Vamos a iniciar la presentación ahí y vamos.
Finanzas 2 en línea. El presupuesto de capital o presupuesto de inversiones a largo plazo. Mire, ahí tenemos otra forma de ver el presupuesto capital, orientado a las inversiones de largo plazo. No, no todo el activo, no todo el activo, sino solamente el activo de largo plazo. Repito, son diferentes ópticas. ¿Y qué cosas son estas inversiones de largo plazo? Lo que hemos estado hablando, estos activos llamados fijos, activos fijos, terrenos, ¿no? Edificaciones, maquinaria, vehículos, muebles, enseres, equipos, y aquí equipos esencialmente entre varios equipos, lo de cómputo, por ejemplo. Y entonces este colega Manuel de Jesús Forno Gómez nos presenta el presupuesto capital desde la óptica de las inversiones a largo plazo, o sea, la parte fuerte, la infraestructura de una empresa. También se le llama así, a las inversiones de largo plazo se le llama la infraestructura. El presupuesto de capital está integrado por todos los proyectos de inversión en activos no corrientes fijos de la entidad, implicando la asignación racional de los recursos escasos entre los distintos proyectos de inversión. La unidad de estudio del presupuesto de capital es cada proyecto de inversión. El presupuesto de capital o presupuesto de inversiones es un proceso de planeación financiera integrado a la planeación estratégica, en el cual se evalúan alternativas de proyectos para la adquisición de activos no corrientes. A continuación explicaremos los elementos que nos ayudan a comprender qué es un presupuesto de inversiones. Número 1. Un presupuesto es la expresión cuantitativa de los planes, traducidos en ingresos, costos y gastos, que componen el estado de resultados y en consecuencia definen lo que una entidad posee, sus activos, lo que debe, sus pasivos, y la aportación de sus propietarios, su patrimonio, que conforman el balance general proyectado. Los ingresos de contado aumentan el efectivo. Los ingresos a crédito aumentan deudores comerciales. Los desembolsos por las decisiones de operación pueden ser recuperables o pueden ser no recuperables. Los desembolsos recuperables aumentan los inventarios y pueden ser a crédito o a contado. Disminuyen el efectivo y aumentan acreedores comerciales. Afectan directamente los costos. Los desembolsos no recuperables son gastos de venta o gastos de administración y pueden ser a contado disminuyendo el efectivo o a crédito aumentando acreedores comerciales. Los desembolsos por las decisiones de inversión se constituyen en activos no corrientes. Los desembolsos por las decisiones de financiamiento disminuyen el efectivo al pagar capital o intereses de préstamos bancarios. En el financiamiento propio podemos encontrar acciones comunes o acciones preferentes. Antes que avance ahí, mire, la narrativa que ha hecho aquí el amigo es cómo se origina, ¿no? Cómo se origina el capital. Aquí en el lado derecho, tenemos ahí todo lo que son las deudas, ¿no? En la parte superior, acreedores comerciales, esos son los proveedores propiamente dicho. Y luego los acreedores financieros o préstamo bancario, lo vamos, ¿no? Eso es lo que constituye el pasivo propiamente. Y en la parte inferior es lo que le llama acciones comunes o acciones preferentes, y acciones preferentes son las que constituyen el patrimonio neto.
El asunto es que aquí en el lado derecho se originan los recursos. Ahí aparece el dinero que es aportado aquí en esto que estoy señalando con el mouse, con el aporte de los accionistas. Y luego el dinero que aporta los préstamos bancarios. Y los acreedores comerciales que no necesariamente me dan dinero, pero me pueden dar bienes. Entonces, con todo eso, ya paso al otro lado, a tener efectivo, dinero, ¿no? Si he vendido, a tener deudores por las cuentas por cobrar, ¿no? O a tener inventarios, como la materia prima, como las mercaderías, como los insumos, dependiendo del tipo de empresa. Pero para el caso que está tratando aquí el colega, este presupuesto de capital estaría orientado a esto que está en la parte inferior izquierda, como son los activos no corrientes, o llamados también activos fijos, o llamados también activos permanentes, que en buena parte, como dije hace un momento, constituyen la infraestructura empresarial, el terreno, la maquinaria, el vehículo, el equipo, está acá, en esto. Y teniendo eso, puedo operar la empresa, puedo fabricar, puedo tener bienes, puedo venderlos y con eso pagar al otro lado, pagar, devolver, digamos, los recursos que me dieron, pagarle a los acreedores, pagarle a los bancos, pagarle a los propios accionistas. Acciones preferentes. Las inversiones son el sacrificio de recursos en el presente con la esperanza de obtener algún beneficio en el futuro. Ese buen concepto que está dando, miren. Este es un concepto que está en las normas, anoten eso, normas internacionales de información financiera. Normas internacionales de información financiera. Con sus siglas NIIF. 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 Reiteramos ahí las inversiones o activos, por si acaso, son el sacrificio de recursos en el presente, con la esperanza de recibir algún beneficio futuro. O sea, todos los activos que adquiera una empresa, corrientes y no corrientes, de corto plazo o de largo plazo, son para sacarle provecho, teniendo la esperanza que te van a dar un beneficio. Uno no se llena de bienes ahí para almacenarlo. El terreno debe ser utilizado en las actividades. El edificio igual, la maquinaria, las unidades de transporte, todo lo que constituyan las inversiones de la empresa deben ser utilizadas adecuadamente. Pero miren la óptica, entonces reitero, la óptica como se ve ahora. No es solamente tener bienes y servicios, sino que estos tiendan a generar beneficios futuros para que sean considerados parte de las inversiones de una empresa desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera, deben ser futuros generadores de beneficios. Y algo más, deben ser factibles de cuantificarse. No se trata solamente de decir que sí van a generar, sino que sean factibles de cuantificarse. Hay algunas situaciones de bienes o derechos que a veces no es posible cuantificarlo y que luego lo vamos a comentar al respecto, pero si no es posible cuantificarlo, no forma parte del patrimonio de la empresa. No podríamos considerarlo
ni como el presupuesto de capital, ni como el capital propiamente dicho. Cuyas preguntas clave son: 1. ¿Quién toma la decisión? El presupuesto de inversiones requiere de un proceso exhaustivo de toma de decisiones, por medio del cual se procede a una asignación racional de recursos entre diferentes proyectos de adquisición de activos no corrientes, de tal manera que se asegure la generación de recursos en los periodos futuros, que abarcará el horizonte de la inversión. Por tal razón, las decisiones de inversión constituyen la piedra angular para la subsistencia, crecimiento, desarrollo y generación de valor en una entidad. El decisor es un sujeto que toma y ejecuta la decisión de invertir, considera las distintas alternativas de inversión en activos fijos desde el punto de vista económico, financiero y estratégico, considera el riesgo e incertidumbre que implican cada una de las alternativas y luego selecciona la mejor entre todas. Es clave la toma de decisiones. 2. ¿En qué se va a invertir? El objeto en que se invierte es la adquisición de activos reales, intangibles o financieros, que proporcionarán beneficios en el futuro durante su vida útil. En general, las inversiones pueden ser en activos corrientes o de capital de trabajo, en activos fijos o en activos intangibles, en activos financieros, de renta fija o de renta variable. 3. ¿Qué se sacrifica? A los recursos que se destinan a la adquisición de activos se les denomina valor presente, valor actual, capital, principal, inversión inicial incremental, flujo de efectivo del año 0. 4. ¿Cuál es el beneficio? El premio obtenido por las inversiones se denomina valor futuro, el valor presente de la inversión más los beneficios que produzca en el futuro. Los activos corrientes, los activos fijos y los activos intangibles generan renta, ingresos gravables menos costos deducibles menos gastos deducibles, equivalente a la base imponible del impuesto sobre la renta. La rentabilidad depende de la eficiencia operativa, incrementar ingresos, optimizar costos y minimizar gastos. Los activos financieros, si son de renta fija, generan intereses, y si son de renta variable, generan dividendos. La rentabilidad depende de las decisiones que resulten del análisis bursátil, técnico y fundamental. 5. ¿Cuál es la certeza? Todos los proyectos de inversión se enfocan hacia el futuro. Por lo tanto, el riesgo y la incertidumbre son una variable a considerar. El riesgo es la probabilidad de éxito o fracaso intrínsecamente relacionados al proyecto de inversión. El presupuesto de capital es un proceso de planeación financiera, una sucesión de fases, etapas o pasos ordenados de manera sistemática. Paso 1. Generación de ideas de proyectos de inversión. Paso 2. Formulación de proyectos de inversión. Paso 3. Evaluación de proyectos de inversión. Paso 4. Selección de proyectos de inversión. Paso 5. Implementación de proyectos de inversión. Y paso 6. Control de la marcha del proyecto de inversión. El presupuesto de capital es un proceso de planeación financiera integrado a la planeación estratégica. El presupuesto de capital es la unidad de inversión menor que se considera en la programación. El presupuesto de capital forma parte del desarrollo de planes estratégicos, específicamente la gestión de inversiones, en la organización y dirección financiera. Quédate. Ajá. Interesante, digamos aquí, ver este cuadro donde se parte, digamos, del diagnóstico financiero. O sea, para hacer un plan
un plan financiero, un plan de negocios, partimos del diagnóstico, de saber cómo estamos. Sobre eso ya podemos establecer las distintas estrategias para el futuro, ¿no? Y allí es donde entra, pues, la gestión de inversión y financiamiento. Y se aplica técnicamente el presupuesto de capital. Pero a su vez hay una cuarta fase aquí de este proceso de planeación estratégica que obliga, digamos, a controlar, es decir, a comparar lo que se está ejecutando con lo que se presupuestó y de acuerdo con esas diferencias hacer los reajustes correspondientes, ¿no? De esa forma se maneja adecuadamente. Por acá, otro aspecto que estuvimos viendo, me parece que es este, sí, ahí, ahí miren. Bien interesante, digamos, saber quién toma la decisión, ¿no? Recuerden que esos cuadritos que yo presentaba, hablé de decisiones, gerente, ¿no? Gerente, administrador, ¿no? Que tiene que saber estructurar, ¿no? Porque tiene que haber una persona ahí profesional, adecuada, digamos, que analice el escenario que tenemos actual y visualice el que vamos a tener en el futuro. ¿Para qué? Para que tome la decisión más adecuada. ¿Decisiones sobre qué? Sobre, puede ser, digamos, para aumentar los activos corrientes o disminuirlos si fuera el caso, aumentar los activos fijos o disminuir esos activos fijos, aumentar los intangibles o disminuir los intangibles. Les cuento aquí algo bien especial, ¿no? Algo bien especial que, que no lo había mencionado, pero que es recurrente en este momento. Miren, las empresas actualmente, más que invertir en activos fijos, miren, estos activos fijos son necesarios, pero dado que las empresas actualmente no pueden tener, digamos, un alto capital para orientarlo a comprar estos activos fijos, terrenos, edificaciones, maquinaria, vehículos. Entonces, buscan no tener estos activos fijos. Qué raro, ¿no? No es raro, en realidad el asunto que hoy buscan las empresas es lo siguiente. No es que no van a necesitar activos fijos, van a necesitar activos fijos, pero esos activos fijos van a ser alquilados. Hoy por hoy se busca alquilar. Las grandes empresas sí buscan tener esos activos, porque dada la magnitud de sus operaciones y dada la necesidad de requerimiento de estos activos fijos, no pueden estar esperando, digamos, a tenerlo alquilado, ¿no? Sino que hacen un esfuerzo y tienen esos activos fijos. Pero en cambio, la micro, la pequeña y hasta la mediana empresa, hoy por hoy tiene un nuevo paradigma. No invertir mucho capital en activos fijos, sino más bien orientar ese capital a los activos corrientes, al capital de trabajo. De todas maneras, las empresas van a necesitar activos fijos, pero que esos activos fijos no sean, digamos, no sean de su propiedad. Eso es lo que se busca ahora, que no sean de su propiedad. Porque al ser de su propiedad es porque han utilizado el mucho o poco capital que puedan tener en eso. Y eso le reduce capacidad para el capital de trabajo que necesitan. Y en vez de comprar activos fijos ahora lo alquilan.
Y en el mercado hay empresas que se dedican a alquilar terrenos, edificaciones, fábricas completas, maquinaria, equipo, vehículos, computadoras, todo. Hasta hasta vientres de alquiler tenemos. Entonces, hoy por hoy va por ahí el paradigma, ¿no? Pero miramos al otro lado ahí, dice que se busca, se busca que todo esto que trabaja la empresa incremente los ingresos. Claro, los ingresos deben incrementarse hasta el infinito. No hay límite para incrementar ingresos. Uno no puede, digamos, menoscabar esfuerzos para que se incrementen los ingresos. Pero por otro lado está esto de optimizar los costos. ¿Qué cosa significa optimizar los costos? Esto ya lo hemos tratado en la primera parte, ¿no? Optimizar los costos significa sacarle el máximo provecho a los costos que obligatoriamente vas a incurrir, porque de toda manera vas a incurrir en costos, pero, pero que esos costos tengan el máximo aprovechamiento, ¿no? Es decir, que se utilicen racionalmente, ni una pizca de exceso en costos, y lo mismo en gastos. Los gastos deben minimizarse totalmente para que, de modo que al restar ingresos menos costos y menos gastos, tengamos una mayor utilidad, una mayor rentabilidad, que es lo que finalmente se busca. Bien, bien, bien. Entonces vamos a hacer algunas preguntas con ustedes. Aquí paramos esto y vamos a hacer algunas preguntas con ustedes acá. A ver, vamos a ver. Yo les pregunto aquí vamos a pasar a utilizar el chat, con el chat, ¿no? Puro chat. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Se puede, se puede aceptar que el capital de una empresa es igual a todos los activos que tenga? Me contestan como sí o como no, por favor. Repito nuevamente, ¿se puede aceptar que el capital de una empresa corresponde a todos los activos que necesita? No, no veo respuestas por ahí. Algunos sí, otros no. Usted analice lo que yo he dicho. Ujú. Siga, por favor, tenemos solamente 4 respuestas y tenemos ahí 12 alumnos. 12, los 12 deben contestar, por favor. Bien, 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 bien. Por ahí. Ya tenemos ahí a gran participación de ustedes. Correcto. Y efectivamente la respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, totalmente sí, ¿no? Los activos que necesita una empresa o que tiene una empresa o que necesita una empresa van a constituir el capital, el capital. Ahora viene una siguiente pregunta. ¿Se puede aceptar que todas las deudas que tiene una empresa también constituyen el capital de una empresa? Que todas las deudas. Mm. Tenemos solamente una respuesta, una. ¿Qué pasó con el resto? Se quedó mudo. Mm. Ya, la pregunta era que si podemos aceptar que todas las deudas, el cuadrito del lado derecho, constituyen también el capital de una empresa. Siga contestando.
Tenemos 4, 5. Ahí está la respuesta de Bazán, creo que comenzó. Después vino Rodríguez, pidiendo aclaración. Vía Crisis también está contestando ahí. Erazo también está ahí. Cabanillas, Rojas, Rodríguez. ¿Dónde está la respuesta de Capcur? No la veo. Capcur. ¿Quién más tenemos por acá? Vamos a ver. ¿Dónde está la respuesta de Sotelo? Trejo. Sotelo, Trejo. ¿Dónde está Mendoza? Mendoza, Tatiana, no la veo. ¿Dónde está Erazo? Campo Blanco. ¿Dónde está este muchachón? Campo Blanco. Ahí está. Muy bien. Erazo también está ahí. Muy bien. Les agradezco las respuestas y vamos a ver, vamos a analizar todo esto. Bien. Muchas gracias pues con la respuesta. La respuesta exacta es sí. Todas las deudas también constituyen el capital. E incluso con mayor razón. ¿Saben por qué? Porque ahí se origina. Ahí se origina. Le dijimos que en el lado derecho, donde están las deudas, ahí se origina el capital. Ahí está lo que aportan los accionistas, está lo que consigo del banco, de los proveedores. Por lo tanto, eso constituye también el capital. Y el otro lado también constituye. Entonces tenemos ahí dos ópticas de ver el capital. Por un lado, por el lado positivo, digamos. Por el lado positivo, los activos que tenemos. Y por el lado negativo, si cabe el término, aunque no es tan negativo esto, tenemos la deuda. Las deudas también constituyen el capital. Hay muchos libros, por ejemplo, en finanzas que dicen determinación del capital financiero. Vamos a conseguir el capital financiero. Vamos a ver el financiamiento de la empresa. ¿Cómo financiamos el capital financiero de la empresa? ¿Dónde encontramos el capital financiero de la empresa? Y con ese nombre financiero o sin ese nombre financiero, las deudas también constituyen el capital. Bien, acá tenemos un término del capital y las deudas representan el total de la empresa. Sí, claro, correcto. De eso estamos hablando. Seguimos con otras intervenciones, otras preguntas, ¿no? Vamos a ir con la siguiente pregunta. El patrimonio neto es parte del capital de una empresa. El patrimonio neto es parte del capital total que necesita una empresa. El cuadrito, el patrimonio neto es parte del capital total o de las deudas totales de una empresa. Tenemos ahí una respuesta, correcto. Siga. Sigan contestando, por favor. ¿Qué más? La pregunta es que si el patrimonio neto forma parte del capital total de una empresa. Y claro, correcto. La respuesta es sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es parte de la deuda, ¿no? Dicho de otra manera, el pasivo, que son las deudas con terceros, como el patrimonio neto, que son deudas con los accionistas, también forma parte del capital. Ahora, miren la siguiente pregunta.
El capital social, miren ahí el término, capital social, no estoy hablando de capital total, ni capital financiero, estoy hablando de capital social. El capital social que aportan los accionistas forma parte del patrimonio neto. El capital social, que es el aporte de los accionistas de acuerdo a la Ley General de Sociedades, forma parte del patrimonio neto. Nuevamente, recuerden los cuadritos, ahí los dibujitos que hemos hecho, ahí está todo. Voy ahí, por ejemplo, a ver el WhatsApp que cargué ahí, miren, si nosotros miramos ahí, en el WhatsApp tenemos ahí, miren, el cuadro, está clarito ahí, miren, con flecha todavía dice, capital social, accionistas, patrimonio neto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? Solamente tenemos ahí... Solamente tenemos ahí un par de respuestas. No, 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 ni. Por ahí de tres han puesto ni. Nicaragua. Nica, ¿no? No, Trejo, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo pone ni? Es no o sí. Bueno, para despejar la duda, es sí. Vean por favor, vean la figura, el gráfico que ahí hemos cargado ahí en su WhatsApp, miren. Miren ustedes. Yo estoy ahí con el WhatsApp ahí, ahorita. No lo puedo presentar aquí en la plataforma nuevamente, pero ahí podemos ver. Podemos ver ahí, miren, que tenemos ahí el patrimonio neto. Ahí está patrimonio neto. PN, patrimonio neto, y hay una raya que dice que es lo que les corresponde a los accionistas. Y a la derecha hay otra flecha que dice capital social. Recuerde que luego pusimos un ejemplo acá y dijimos que era 20, que podría ser este 20 y el de arriba 80. Ese 20% sería el patrimonio neto. Y si no hay ningún otro concepto, patrimonial, ese capital social sería 20, ¿no? De modo que la respuesta es sí. Tengan en cuenta ahí esos términos, por favor. Correcto, el capital social sí forma parte del patrimonio. Y a su vez el patrimonio forma parte de todas las deudas. Y a su vez todas las deudas son el capital total de la empresa, ¿no? Bien, bien. Miren, vamos a hacer, es necesario a esta altura, parece que a ustedes como a mí nos falta el desayuno correspondiente, ¿no? Entonces hacemos un paréntesis ahí y luego regresamos aquí. Por favor, estamos regresando a las 30 para continuar trabajando aquí. Correcto, a las 30, ok, a las 30.